Muy buenas tardes a todos, siendo las 3:14 hora Bogotá, es decir, 4:14 hora Nueva York. Hace pocos minutos se cerró la sesión en Nueva York y como es usual, desde Finanzas Trading vamos a hacer el análisis del consenso del día de hoy. Inicialmente lo que tenemos, em, más allá de noticias macroeconómicas, como pueden ver en mi pantalla, quiero hacer un pare em, y volver a hacer ese análisis y esa reflexión sobre qué es lo que pasa cuando la jornada es demasiado volátil y más que volátil, especulativa. El día de ayer tuvimos una jornada en números rojos, donde inicialmente las criptomonedas comenzaron a caer fuertísimo y también en esos números rojos continuaron los índices accionarios, los principales índices accionarios, sobre todo motivados por esos miedos en cuanto a la reducción de la compra de activos de parte de la Fed y en realidad de otros datos inflacionarios para diferentes países que preocupan. Entonces, la invitación o la reflexión en este corto espacio es, por supuesto, que entendamos que son noticias transitorias, ni que siquiera son noticias materializadas, nunca se han solo las razones por las cuales el mercado ha estado en rojo o por las cuales estuvo ayer en rojo son simplemente noticias transitorias, es decir, lo que observamos el día de hoy ya fue un tono del mercado positivo, como lo llevamos haciendo, pese a que los datos en general nos apuntan a ir a que las cosas se pongan am, cada vez mejor, pese a que en general hay unas dudas muy pequeñas en cuanto al crecimiento y recuperación de Estados Unidos. Pero en general estamos en un panorama positivo para para la recuperación, sobre todo encabezada por Estados Unidos. Como podemos ver en pantalla, el día de hoy, como es usual todos los jueves, se presentó el dato de subsidios por desempleos para Estados Unidos. El dato, pues igual estamos en niveles que cada vez vamos más a niveles prepandémicos. Como podemos ver, hay una bajada eh, francamente muy buena de parte de las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Como podemos ver, el dato es de 444.000 contra el dato anterior de 478.000 y una provisión del mercado de 450.000. Entonces, en materia de empleo, bastante positivo este dato. Sin embargo, queremos, o el objetivo para reflejar el sector del empleo en Estados Unidos con un desarrollo importante sería observar una mejora en el dato de desempleo que se podría observar durante las siguientes semanas. Ahora, por otra parte, en la zona europea también obtuvimos un dato de inflación, específicamente inflación al productor, y lo que revelamos fue un dato muy por encima de lo esperado y también un dato que de hecho no hay precedentes a niveles prepandémicos. Entonces es un dato, por supuesto, que preocupa, y es un dato, como les digo, hay que seguirle la pista a todo lo que digan las autoridades de política monetaria en los diferentes países importantes, porque definitivamente se vienen las reducciones de compra de activos. Para nadie es un secreto que tarde que temprano, más temprano que tarde, perdón, la reducción de compra de activos y la inyección de liquidez se va a recortar en muchísimos países, porque esa inyección de economía, de ingresos, lo único que está haciendo es que las economías se recalienten, y lo que no se quiere es, por lo menos en economía, el miedo latente es caer en una trampa de liquidez, es decir, que haya tanta liquidez en el mercado que el mercado no reaccione en sus niveles económicos. Entonces, eso es lo que hay que vigilar, eso es a lo que no se quiere llegar. Y ya si nos metemos al consenso del mercado del día de hoy, pues un mercado recuperando las pérdidas de ayer en una jornada extremadamente especulativa el día de ayer. El día de hoy, pues lo que tenemos, el gran perdedor fue el dólar americano, que el día de ayer se recuperaba de una forma casi que completa. Y esto el día de ayer apelaba mucho a que se activa esa característica de activo refugio para el dólar americano, y el día de hoy ya seguimos en la tendencia bajista en la que va el indicador, el índice dólar. Entonces es lo normal. Por otra parte, el euro, hoy sí estuvimos en un terreno mixto, ni pérdidas ni ganancias,
igual que la libra esterlina. Eh, Definitivamente, cuando las cosas están mal y si nos vamos a los activos refugio, en una jornada especulativa sin alguna noticia realmente latente que se pueda llegar en el mercado a ver reflejada en el largo plazo, lo que vamos a observar es que van a perder al siguiente día esas divisas que les va muy bien por jornadas volátiles. Por ejemplo, no solo lo observamos en el dólar americano, sino también en el yen japonés. Ahora, creo que a pesar de que el dólar canadiense no tiene una completa ganancia frente al total de las monedas, definitivamente el dólar canadiense lo sigue haciendo muy bien, pese a que el precio del precio del petróleo el día de hoy disminuyó un poco como vamos a explicar más adelante. Ahora, en cuanto al dólar australiano, es muy usual ante recuperaciones en el S&P 500 veamos recuperaciones positivas en el dólar australiano. Es una correlación que ha funcionado muy bien históricamente y que durante las últimas semanas ha funcionado bastante bien ahí como para que tengan en cuenta. En cuanto a índices accionarios, como nos fue el día de hoy, pues claramente una menor volatilidad, una recuperación en general de todas las bolsas. La que más se recupera el día de hoy, como es usual ver, es el Nasdaq, que aparentemente es el que más extrapola los sentimientos del mercado. Cuando el mercado está muy bien, le va muy bien, y cuando el mercado está negativo, le va muy mal. Es como lo usual. Ahora, ¿quién también lo hizo muy bien hoy? El índice japonés, el Nikkei, el 225, unas variaciones que en general han sido bastante positivas durante las últimas sesiones. Ahora, en materia eh, de materias primas, valga la redundancia, de lo que más ganaba el día de hoy o de lo que más se recuperaba, y que creo que es importante mencionar, el petróleo, perdón, el oro, perdóneme, el oro, pese a la volatilidad en la que ha estado sumergida en el mercado, ha tenido siempre periodos de valorización o en general, eso es lo que vamos a tener el análisis del mercado, pero bueno, creo que vale la pena recalcar el papel del oro y de la plata, que han tenido unas valorizaciones, o sea, que no ha dejado de valorizarse pese a los sentimientos negativos del mercado, y pese a que hay recuperación en renta variable, por ejemplo. Discúlpenme, se cortó por un rato, ya voy a volver a la presentación. Como les estaba mencionando, el oro y la plata tienen unas apreciaciones positivas, pero por supuesto hoy el gran ganador fue el gas. Recordemos que se tuvieron datos de inventarios de gas, de reservas de gas, y eso se está viendo reflejado en este momento. Ahora, por otra parte, el precio del WTI, el precio del petróleo es de lo que más cae. Recordemos que recientemente vimos una noticia eh, que puso en pérdidas al petróleo, y es que Irán va a volver a estar en el mercado petrolero, y recordemos que Irán tiene una de las grandes yacimientos petroleros en el mundo. Entonces, muy importante esto, pero sin embargo, no es más que una noticia transitoria, y el día de mañana estas caídas pueden ser aprovechadas muy bien para seguir teniendo como esa meta, ese rango meta, el valor de $70 eh, para el petróleo. Por otra parte, pues también creo que todo lo que son materias primas, perdón, metales industriales siguen cayendo, y eso hay que revisarlo el día de mañana como oportunidad de inversión, que es una tendencia que ya viene en bajada. Por último y para terminar, pues como se esperaba, el Bitcoin y todo lo que son criptomonedas han tenido unas jornadas demasiado volátiles durante las últimas semanas, em, desde el anuncio del presidente de Tesla de no aceptar más Bitcoin hasta el día de ayer que China prohibió las transacciones con criptomonedas. Pues lo que hemos observado es una jornada especialmente muy volátil. Hoy, por supuesto, tenemos una recuperación como era de esperarse, y como lo mencioné el día de ayer en las oportunidades de inversión,
Sin embargo, las pérdidas fueron tales que ni con estos niveles de recuperación estamos observando a que el Bitcoin vuelva a su nivel de 62.000, como fue el último gran techo que tocó. Y por lo tanto, en este momento, para que tengan en cuenta, el Bitcoin, pese a las subidas y bajadas que ha tenido, en este momento se ubica en los $40.000. Les puedo decir que eso es una pérdida más o menos un tercio del valor total de la capitalización de Bitcoin. Entonces, supremamente importante este mercado tan volátil y precisamente esa característica tan volátil es lo que no lo ha permitido funcionar como realmente un medio de pago electrónico. eh, y lo cual, digamos, que deja muy mal parado a la visión de mercado de las Bitcoin y de las criptomonedas, porque recordemos que ya hay empresas que tienen Bitcoin en su portafolio y, y fácilmente podemos ver que el valor de mercado de estas empresas suben y bajan conforme esto va sucediendo. Entonces, eso también apela mucho a la volatilidad y a la inestabilidad pues, del valor que puede llegar a guardar Bitcoin como opinión adicional. El día de mañana, para tener en cuenta, pues vamos a tener resultados importantes, sobre todo en cuanto a PMI. Para ser más exacto, el día de mañana se van a presentar, bueno, primero, ventas minoristas para el Reino Unido. Más tarde, tenemos PMI manufacturero para Alemania. eh, y también el PMI de la zona euro en general, PMI manufacturero también em, para el Reino Unido, perdóname. Y mañana muy importante las comparecencias de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Y antes de que se abra el mercado, perdón, a tan pocos minutos de que se abra el mercado, vamos a tener noticias sobre ventas minoristas en Canadá y ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, unos datos económicos muy interesantes que nos van a ayudar a seguirle la pista a la recuperación económica, sobre todo en los países del G7. Eso es todo. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading les recomendamos que hagan y les invitamos a que hagan sus operaciones a través de nuestro portal de Squared Financial y que igualmente sigan las recomendaciones de los analistas para que tengan más seguridad en sus operaciones. No me queda nada más que darles las gracias y esperar que hayan tenido una jornada muy rentable. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana.